Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Supongo que la inmensa mayoría ya han estado más de una vez, algunos muchas veces. Y los demás, como son seguidores de la figura del día, pues seguro que también han estado más de una vez. Pues bueno, un saludo a todos ustedes, mío y de mi presidente. Yo soy presidente adjunto nada más. Pero bueno, seguro que nos está viendo y hasta le gustaría intervenir. Lo que pasa es que a lo mejor no tiene medios para poder intervenir. Pero bueno, un saludo tanto de él como mío y de la Junta Directiva del Centro Asturiano, que por aquí hay algún miembro más. Ah, no, sí. Alguno está por aquí a la vista. Y bueno, decirles que esta casa es una casa abierta a la cultura. Aquí no se hacen pachangadas, se hacen centros de actividades culturales, tanto aquí como en la Quinta. En la Quinta Asturias, la finca que tenemos de recreo, es, bueno, con actos ya más lúdicos, pero aquí son actos bastante académicos y de gran nivel. Y entonces tenemos una asistencia bastante generalmente bastante masiva, pero como tenemos limitaciones actualmente, ahí lo vemos en las sillas, aquí no, aquí no, aquí no, parece que están todas aquí no se van a usar, no, pues hay 35, que es lo que nos permite la ley, 35, entonces mucha gente, como no sabe si le va a tocar plaza, pues ya dice, no voy, deciden no venir, ese es el gran problema de las limitaciones. Y bueno, si vale para que el COVID no se divulgue, pues bien empleado sea. Y ya vendrán tiempos mejores. Cuando nos vayan vacunando a todos, seguramente sí, tengamos fe. Ayer a mí me pusieron la segunda dosis. Entonces, dentro de 40 días, dentro de 30 y tantos días, estaré inmunizado porque dicen que hay que esperar 50 días después de la primera vacuna, después de la primera dosis. Bien. No sé si eso, depende de quién lo diga. Yo digo lo que oigo, como de medicina no sé nada, pues lo que me cuenten, a lo mejor me vale. Bien, pues si no le conocen, la presentación de este acto cultural es sobre el título del Príncipe de Asturias. Pues digo, si no me conocen al conferenciante, al primer Príncipe de Asturias, seguro que no lo hemos conocido ninguno. En el devenir de la historia es la conferencia por don Francisco José Rodríguez Velasco, investigador histórico. Y bien, pues me es grato decir que don Francisco y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, desde que él era presidente de la Casa de Valencia en Madrid. Creo que ya no, ya ganó bastante dinero. ¿Ya te ha quedado el sueldo de perpetuidad? Bueno, un poco como a Pablo Iglesias, sí. Unos meses nada más. Ah, nada más. O sea que tú no tienes la perpetuidad, ¿no? O sea, no, perpetuidad. No. Bueno. Y además, luego, pues él aquí dio conferencias y la última que fue la de Franco y la infanta Isabel de Borbón, en su relación con Asturias. Si es infanta de Asturias, pues tiene mucha relación con Asturias. Y naturalmente él fue conferenciante aquí como presidente vicepresidente de la Casa de Valencia y luego de Madrid. Y luego otras conferencias que nos dio, como he dicho, de Franco y la infanta doña Isabel de Borbón. Y ahora nos va a hablar, porque creo que, bueno, creo no, yo lo he vivido, pero como él dice que cree que tiene una buena memoria, yo digo que la tiene prodigiosa, y que nos va a dar pelos y señales, tanto de Asturias, por el Principado de Asturias, como de Palencia, porque es su tierra natal, y seguro que también alguna cosita nos dirá de Palencia. Y bueno, naturalmente, durante su etapa de vicepresidente de la Casa Regional de Valencia, ya digo que fue director del ámbito cultural de la misma, pronunciando conferencias
él mismo en persona y convocando también a personalidades como fue el caso del cardenal arzobispo emérito hoy en día, Monseñor Rocco Varela, que por entonces era vecino de la Casa de Padre que hay en Bailén, número 12. Y bueno, pues naturalmente nos dice que doña Isabel de Borbón fue princesa de Asturias por 2 veces. O sea, es infanta. Y digo que el señor Rodrigo Velasco es un apasionado de la historia española y mundial. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Valladolid, en la rama de Historia Contemporánea, ha conferenciado y escrito sobre la infanta tan popular, con un interés incluso de índole familiar, pues un antepasado del conferenciante, alcalde de la ciudad de Palencia, recibió a esta princesa en persona. Todos los años participa, invitado por la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños, en el homenaje anual ante el monumento de la Chata en el Paseo de Rosales, alrededor del aniversario de su muerte. Entre otras distinciones con decoraciones, es pin de plata de la Federación Madrileña, con representación aquí. ¿Sí? Bienvenidos. Yo creo que nos debemos conocer porque ya hemos estado veces juntos aquí. Y que van a ser homenajeados como yo, mi humilde persona, creo que también va a ser agraciada con un homenaje. Entonces, bueno, yo solo puedo decir que lo acepto y lo agradezco. Muchas gracias de antemano. También es caballero de Juste, Orden de Malta, Gran Priorato de Rusia, insignia de honor antes del ejército italiano. Pero ante todo, entiendo que es un estimable orador, no lo entiendo, lo confirmo, es un magnífico orador, dotado de esa gran memoria que yo decía, y que nos va a deleitar con esta conferencia tan relacionada con Asturias, e incluso, como nos va a demostrar, como no, con Valencia. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, vamos a ver si situamos el micrófono e iniciamos la conferencia y hago de principio un prólogo de este acto, que lógicamente está limitado en el tiempo, de los diferentes momentos que va a tener esta convocatoria, ¿no? Un momento ya ha sido muy principal, la presentación del señor presidente adjunto de la Casa de Asturias en Madrid, del Centro Asturiano en Madrid, que tengo yo un gran honor, un inmenso honor de haber sido recibido aquí, de ser presentado por este señor, por esta persona maravillosa, vinculado con Asturias, residente aquí en Madrid, y también diría un párrafo de gracias y grande al Centro Asturiano. Primero por recibir esta convocatoria en la situación pandémica, en la situación tan difícil en la cual nos encontramos desde hace ya más de un año. Y tuvimos un confinamiento de casi 3 meses, recordarán ustedes perfectamente, hablando de recuerdo, pero recuerdo no benéfico en ningún sentido, ¿no? Entonces agradezco ya como preámbulo totalmente la recepción en el Centro Asturiano y toda la maravillosa coordinación que tiene este lugar tan idílico, representativo de Asturias en el centro de Madrid. Por otra parte, ahora voy a iniciar la disertación que me parece muy propicia con este ámbito, ¿no? Porque como bien has dicho, como bien has presentado, voy a hablar del título de Príncipe de Asturias a lo largo de la historia, en el devenir de la historia. Es un título, como ustedes saben perfectamente, que supone ser el heredero del trono o la heredera del trono en este momento, que tenemos aquí a la infanta Sofía, ¿no? Seguidamente, después de la disertación de la conferencia, o entre medias de ella, se va a iniciar la entrega de premios y galardones. Y aquí están la mayoría de los distinguidos. Pero alguna persona me han comentado, indirectamente o directamente, que no ha podido venir, que no ha podido llegar. Caso de mi amigo argentino en España, Cristiano Omar,
que venía de Francia en su automóvil. Parece ser que ha habido un problema con los camiones, con una cola de camiones enormes, y está de alguna forma retenido en Calatayud, muy cerca de aquí, cerquísima, como Asturias casi. Bueno, por otra parte, sí que la mayoría de los galardonados están aquí presentes y resumo, don Andrés Meléndez, que ha hecho la presentación, va a ser galardonado por su representación en el centro asturiano, por su vinculación con Asturias y por la representación que supone ser nada más y nada menos que el presidente adjunto. Don Fernando Fuertes Algora, que está aquí presente también, es un maravilloso pintor, licenciado en Bellas Artes, con una trayectoria enorme, grandísima, como copista en el Prado. Ha realizado, entre otros retratos, para mí también, ha hecho varios encargos, pero una persona muy importante y asturiano que se llama el Padre Ángel, aquí cerca tiene la iglesia de San Antón. Y Fernando Fuertes Algora no solamente va a ser premiado, galardonado, distinguido, sino que también va a descubrir una pintura maravillosa que yo ya he visto de la infanta doña Isabel de Borbón, La Chata. Es una creación suya. Entonces la vamos a descubrir solemnemente. No vamos a poner el himno nacional porque muchas veces es muy problemático y yo con la mecánica no me manejo, pero lo vamos a hacer con cierta solemnidad. También vamos a recordar, y bien has dicho que soy palentino de corazón y de nacimiento, a una palentina de honor que es natural de Villaherreros, que no han podido venir también por el confinamiento, porque viven por Arturo Soria y no han podido venir. Estuvieron conmigo, fueron encantadores en el acto que tú también has mencionado, el acto de este año, del homenaje que organiza la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños a La Chata. Exactamente creo que fue el pasado día 23 de abril, cercano siempre a la fecha de la muerte de la infanta. Y esta federación van a ser también galardonados, porque realizan una espléndida labor. Me parece que Luis Caballero comentaba con Fernando que llevan ya como 25 años convocando, entre otras convocatorias castizas y con motivo de Madrid, 25 años convocando el homenaje anual a La Chata, que ya es decir. El año pasado no se pudo hacer por motivos que todos sabéis, pero este año se animaron a pedir los permisos, se hizo, y se hizo con gran elegancia, con gran prestancia y con maravillosas presencias como hacen todos los años. También, y esta persona no puede estar aquí presente porque vive en Moscú, a Daniel Utrilla Birmanos, que es un soriano que ha sido corresponsal del Mundo en Rusia, que es el periódico famoso El Mundo, y no ha podido venir, y se le va a entregar, que no le he traído, porque ¿para qué?, una máquina de escribir antigua como representación de su labor. A vosotros se os van a entregar otro tipo de premios que fundamentalmente son palentinos. Palencia tiene poco que ver con Asturias, bueno, algo tiene que ver. Ahora somos, yo cuando nací era Castilla la Vieja, creo que Asturias no estaba metido en Castilla la Vieja, pero era independiente, ¿no? Pero ahora es la comunidad autónoma de Castilla y León, Palencia. El motivo de vinculación con Palencia es mi humilde persona, y por otra parte que esta infanta, y os voy a repartir el reportaje que hice yo, de la visita que hace la infanta doña Isabel de Borbón, en ya centenaria visita, en junio de 1914, visita oficial que hace a Palencia, siendo alcalde un antepasado mío, ¿no? Entonces, por eso es la vinculación, no me voy por peteneras, como diría un castizo o no castizo. Vamos a iniciar la conferencia como tal, porque tampoco se trata de teneros aquí retenidos mucho tiempo. Hay también unas normas en cuanto a toque de queda. Parece ser que el día 9 ya no va a haber toque de queda. Esperemos que todos estemos vacunados y podamos disfrutar de Asturias como yo suelo hacer, por lo menos en verano, con ese clima maravilloso que no es el clima de Madrid en verano. Yo en Asturias, cuando voy a Asturias en verano, miro el parte meteorológico, o sea, el parte de la televisión, y cuando veo Madrid, 30 grados, Asturias, 20, 22, sigo aquí. ¿Me entiendes? Pero Asturias tiene otras bellezas, otras prestancias maravillosas, no solamente ya el buen clima, sino la maravillosa gastronomía. En lo artístico es maravilloso, está junto al mar. ¿Qué os diría? Los asturianos son maravillosos, son una gente... se está viendo lo que estáis haciendo aquí y la trayectoria de este centro cultural, ¿no? Inicio ya la conferencia. El título de Príncipe de Asturias, como os he dicho, es un título que viene a significar el heredero o heredera de la corona. En otros países os diría que hay ese título también. Os voy a decir Francia como muy cercano. Estamos hablando de historia. Hoy, ¿sabéis, hace 200 años quién murió?
Napoleón Bonaparte, que era emperador, se hizo emperador, era un gran militar, un gran estratega, etc. Hoy a las 5 de la tarde murió desterrado en Santa Elena Napoleón Bonaparte. Pero antes de Napoleón Bonaparte existían los Borbones. Y aquí tenemos varios motivos que diréis, ¿a qué vienen esos escuditos? Ese es el escudo de la Flor de Lis, que lo vais a ver también en el cuadro de Fernando. ¿Me entendéis? Bueno, los Borbones existían en Francia y el heredero del trono, hasta la Revolución Francesa, se llamaba el Delfín. Vamos a otro lugar, a Gran Bretaña, Inglaterra, que ha muerto recientemente el príncipe Felipe. El príncipe de Gales, que nosotros le llamamos popularmente el Orejas, es el heredero del trono cuando muera la reina Isabel II, que ya tiene 95 años, es muy longeva, y se llama príncipe de Gales. En época de la monarquía de los Románov en Rusia existía el heredero del zar, o la heredera del zar. ¿Cómo se llamaba? El Zarevich. Y aquí tenemos el príncipe de Asturias. Algunos creerán que el príncipe de Asturias viene de cuando Felipe, el rey, era príncipe de Asturias, o poco antes, o en época de Alfonso XIII. No, viene de mucho antes. ¿De cuándo viene el primer príncipe de Asturias? ¿De qué fecha viene? Exactamente os lo voy a decir y me voy a quitar las gafas para no equivocarme. Del año 1388, cuando no existía todavía la España unificada con los reyes católicos, que resumimos cuando los reyes católicos se casan Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, culminan la reconquista en la cual tiene mucha importancia Asturias, y entonces con ese casamiento viene lo que se llama el principio de la unidad de España. Fíjense ahora que se discute tanto la unidad de España. España es una de las naciones unidas plenamente, mucho más antiguas que otras como Alemania e Italia, fíjense. Alemania tiene los Länders ahora, Italia no estuvo unificada hasta finales del siglo XIX y Alemania igual, ¿me entienden? Bueno, pues antes de esa unificación primera de los llamados reyes católicos, ya existía el título de príncipe de Asturias y relacionado con los reinos astures, ¿me entendéis? Y ahí hay en aquel tiempo hay una relación muy directa con Palencia, y os voy a decir por qué. Había un personaje real que se llamaba Doña Urraca, que está enterrada en la Catedral de Palencia. Y donde está el enterramiento hay una bobada, que es una bobada, una tradición que dice, hay una mujer como con coleta, un pequeño busto que representa a Doña Urraca. Y en la época de exámenes se decía que el que tocaba a la coleta, bueno, no quiero mentar a la coleta de Doña Urraca, aprobaba el examen porque hacía una petición, una solicitud. Es una cosa, una tradición que no tiene, el examen la aprobaba el que iba bien preparado y el que tenía suficiente inteligencia, nada más. ¿Me entendéis? Entonces esta señora Doña Urraca empieza ya con el tema del Principado de Asturias. Y voy a leer brevemente. Dice, mejor dicho, vamos a otro punto, porque es el origen, con el que voy a entrar con Doña Urraca, el origen del Principado de Asturias. Y dice, la monarquía asturiana abarca desde la batalla de Covadonga, hace mucho tiempo ya, hasta 2 siglos después, al trasladarse la corte de Oviedo a León. Estamos hablando que España era una serie de reinos de taifas y no de taifas. Existía todavía la dominación de los musulmanes que estuvieron en España nada más y nada menos que entre el 711 y 1492, con la toma de Granada. Ella fue en realidad, como dijo el profesor Casariego, el cimiento o piedra angular de la nacionalidad española. De ella parte una línea histórica que sin interrupción llega a nuestros días. Sin interrupción, hay una pequeña interrupción porque don Juan Carlos, ustedes saben perfectamente que Franco tenía todo el poder del mundo, lo nombra príncipe heredero, pero no lo nombra príncipe de Asturias, lo nombra príncipe de España, por el problema que había en cuanto a que don Juan se erigía como rey don Juan III. Había ahí una problemática que no ha lugar a entrar en ella plenamente porque no es el motivo de la conferencia. Entonces, hay un asunto de tiempo en la historia que no existe un príncipe de Asturias. Tampoco Alfonso XIII fue príncipe de Asturias porque nació rey. Y por eso en ese lapso de tiempo
fue princesa de Asturias, la chata, la infanta doña Isabel de Borbón, porque era primogénita de Isabel II, heredera del trono, conforme a la ley española, si no nacía un varón, como nació, que fue Alfonso XII, que fue rey de España, hermano de ella. Dice, en esta monarquía aparece remotamente ya el príncipe de Asturias, que andando el tiempo, en 1388, ha de instituir el rey don Juan I de Castilla y llega hasta nuestros días. El rey Ordoño II, que traslada la corte de Oviedo a León, deja a su hermano don Ramiro el señorío y gobierno de Asturias, con el título de príncipe de Asturias. Ahí empieza el título. Era entonces frecuente, siguiendo la costumbre de los godos, ¿se acuerdan ustedes que, no sé si alguno de ustedes ha estudiado Derecho, pero antes existía la costumbre que en los estudios de Derecho había que aprenderse todos los reyes godos? Ataulfo, Hermenegildo, no sé qué, nombres muy raros hoy en día, pero que se ponían incluso hasta muy recientemente a los hijos. Bueno, pues existían los reyes godos de los que acabo de hablar, ¿no? Que a quien se le encomendara el gobierno de un determinado territorio se le otorgara el título de conde. En este caso no sucede así. Qui solio, esto es a latín, suo in legione posito, principe asturibus dedit Ramiro. O sea, es el otorgamiento del premio del príncipe de Asturias al príncipe Ramiro. Aparece por primera vez esta dignidad hace más de un milenio. Transcurre más de 150 años hasta encontrarnos con otro nombramiento análogo por el que don Alfonso VII, el emperador que algunos conocen erróneamente como Alfonso VIII, concede ese título a su hija doña Urraca. Doña Urraca va a tener una relación muy directa con Palencia, que os comento ahora. Cuando el emperador don Alfonso vino a Asturias para allanar la rebelión de Gonzalo Peláez, al pasar por el valle de Aller, que a lo mejor conocéis muchos de los presentes, se aposentó en casa de un caballero principal llamado Pedro Díaz, el cual, entre otros hijos que tenía de su mujer, doña María Ordóñez, tenía una hija muy hermosa llamada doña Gontrola Pérez. Hoy en día nadie pone a su hija Gontrola, porque la hija le va a decir al padre, oye, yo te mato con un cuchillo, de lo bonito que es el nombre, ¿no? Y Garibay la llama Obregón. De esta hermosa y noble doncella, dicen los autores, se aficionó tiernamente el emperador don Alfonso, y la hubo en su poder, es decir muy elegantemente pues, que tuvieron una relación. Y tuvo con ella una hija que llamaron doña Urraca de Asturiana, la asturiana. Salió doña Urraca la asturiana, también enseñada y tan aventajada en todo género de virtud, que el rey don García Ramírez de Navarra, estando viudo de doña Margarita, la pidió por mujer a su padre, el emperador, lo que se efectuó interviniendo en ello el conde de Tolosa, don Alfonso Gordán, primo del emperador, y se celebraron las bodas en León con gran solemnidad y muchas fiestas. Duró poco este matrimonio por la muerte del rey de Navarra. Vuelve doña Urraca a Asturias, instalándose en Oviedo bajo la protección de su hermano don Fernando II. Pero enamorada del caballero palentino de Palencia, Alvar Roderici, a su tierra se fue a casar y allí se encuentra enterrada, en la catedral. Si vais a Palencia, que seréis grandes invitados, conoceréis la tumba de doña Urraca, también un nombre pues un poco raro. Sí. Entonces ya nos vamos situando de dónde viene el título y luego, claro, no puedo en un resumen de poco tiempo, en el poco tiempo que tenemos, por muy resumido y resumidor que fuera, relatar todos los príncipes de Asturias, todos los galardonados, deciros que el título viene ya de la monarquía Astur, del preámbulo de la unificación de España y llega hasta nuestros días. Entonces se incorpora también a la monarquía de los Austrias. Saben ustedes, Carlos V, el hijo de Carlos V, Felipe II, fue príncipe de Asturias, por ejemplo, y así sucesivos. Saben ustedes que, haciendo un gran croquis de la historia monárquica española, están los Austrias, llega uno que se llama, un rey que se llama el rey Luis II, que era tonto, tenía de todo, no podía procrear, etc. Y entonces es cuando viene la guerra de sucesión y se incorporan los Borbones con Felipe V y continúan la tradición del Principado de Asturias. ¿Me entienden? Por ejemplo, os haré un relato, antes de entrar en definir un poco a la chata, porque también tenía que elegir una princesa de Asturias, un príncipe de Asturias, para recrearme un poco. Voy a elegir a la chata por estas identificaciones que muy bien ha hecho el presentador, ¿no? Pero antes de hablar directamente de la chata, 2 veces princesa de Asturias, esto es muy importante, voy a explicar, aunque ya he hecho un inciso, por qué.
¿Me entendéis? Voy a hacer un relato, por ejemplo, del último monarca que hubo en España antes de la República, que fue Alfonso XIII. Alfonso XIII era sobrino carnal de la infanta Isabel de Borbón, de la Chata, hermana de Alfonso XII. ¿Me entendéis? Pero Alfonso XIII, como os he dicho, como nació hijo póstumo, porque Alfonso XII murió oficialmente de tuberculosis, nació rey. Lo que pasa es que eficientemente surgió la regencia de doña María Cristina, porque lógicamente, recién nacido, con 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, no podía efectivamente ser rey hasta la mayoría de edad. Pero no fue nunca príncipe de Asturias porque ya nació rey. Pero sí sus hijos tuvieron derecho a ser príncipes de Asturias. Y ahí hay un problema enorme. ¿Por qué? Porque uno de los hijos del, digamos, el mayor de los hijos de don Alfonso XIII, por otra parte un hombre verdaderamente promiscuo, con muchos amantes y demás. Yo conocía a don Leandro, el famoso hijo putativo, o hijo, como queráis llamar el término, pero sabéis el motivo, que no era hijo de la reina doña Victoria Eugenia de Battenberg. Pues él tiene varios hijos. El hijo mayor resulta que era sordo-mudo, y entonces de alguna forma lo obligan a ceder el trono a otro hijo, que era don Alfonso, que fue conde de Covadonga, a partir del exilio de la familia real en 1931. A todos estos personajes los conoció muy bien la Chata, que os estoy mencionando, porque era su tía, era una familiaridad directa, total. Y voy a expresar por qué más adelante. Entonces don Alfonso también tiene la posibilidad de heredar el trono, pero era hemofílico, que era una enfermedad que venía de la reina Victoria Eugenia de Battenberg, la transmiten las mujeres y la sufren los hombres. Y como era hemofílico, murió en un accidente, aparte que se casó de una forma morganática, no con el permiso real, no con una princesa real, como solía ocurrir en aquel momento. Tuvo un accidente de coche que normalmente para una persona que está bien se hubiera salvado, pero para un hemofílico tuvo una hemorragia enorme y murió. El caso famoso de hemofílico, que también era medio familia, a través de ese tronco de la reina Victoria Eugenia, no de Victoria Eugenia de Battenberg de aquí, sino de la reina famosa Victoria de Gran Bretaña, es el hijo del último zar de Rusia, Nicolás II, que era el zarevich, se suponía, se llamaba Alexei, que iba a heredar el trono. Viene la Revolución Rusa, y no es que muera por la hemofilia, es que matan esos señores llamados comunistas, que son muy amigos de la libertad, pues mataron a toda la familia. Dijeron, ¿para qué matar al zar solo? A toda la familia. Bueno, pero esto es un pequeño inciso que no quiere decir nada y que no va con la conferencia, pero estábamos hablando un poco de la hemofilia respecto al título de príncipe de Asturias. Este príncipe, don Alfonso, tuvo el título y entonces parece ser que lo cedió antes de morir don Alfonso XIII a don Juan de Borbón, que era el padre de don Juan Carlos. Ha vivido en España, vivió en Estoril, etcétera, ¿no? Y esta persona, don Juan, se proclama él mismo rey Juan III, pero nunca reinó, porque quien reinaba aquí o gobernaba aquí era Franco, y Franco decidía. Y Franco, de alguna forma, restaura la monarquía, y restaura la monarquía en la figura de don Juan Carlos I, pero la podía haber restaurado hasta en mí mismo, si hubiera querido, porque tenía plenos poderes. Porque la monarquía había caído la bandera, y Franco había recogido esa bandera con una guerra horrible, cruel, pero bueno, eso es otra historia. Todos los príncipes de Asturias, sobre todo en la época de los Borbones, tienen automáticamente el toisón de oro, la concesión del toisón de oro, que se concede a muy pocas personas. Que sepa yo que ha concedido el rey don Juan Carlos, se la concedió al duque de Suárez, Adolfo Suárez, a Álvarez de Miranda, me parece, y es una condecoración muy valiosa, porque es de oro, que me parece que es un obsequio que se hace, pero que luego, cuando esa persona muere, tienen oficialmente que devolverlo a la Casa Real, y no se puede transmitir en ningún sentido. Es un collar precioso, maravilloso, pero normalmente el rey, salvo cuando lleva uniforme de gala, o el príncipe de Asturias, cuando lleva uniforme de gala, en actos muy protocolarios como recibir, por ejemplo, el cuerpo diplomático en Palacio Real, no lo llevan.
no lo llevan. Lo que sí que llevan es un pequeño pin, como yo tengo el honor de tener el pin de plata de la Federación, un pequeño pin en la solapa, que lleva el corderillo, la representación del toisón, que viene de la monarquía ya de Carlos V, Carlos I de España y V de Alemania. Entonces ya os he resumido un poco el título de Príncipe de Asturias y su vinculación tan grande, no hace falta decirlo, con Asturias, con el Principado de Asturias, con esa región, con esa autonomía de España que os he definido plenamente. Y es que digo la verdad, es que es maravillosa, maravillosas las gentes, maravillosa la gastronomía, maravilloso el paisaje, maravilloso el clima y maravilloso todo en todos los sentidos. Sí que también una región, una autonomía bastante conflictiva, porque tiene, y esto lo expliqué en la conferencia que di sobre Franco y la Chata en su relación con Asturias, tiene, digamos, hay una diferencia fundamental que la resumo de esta forma, no sé si estáis de acuerdo. Oviedo es una ciudad muy señorial, muy elegante, de gente con mucho dinero, con muy buena posición, pero no solamente gente con mucho dinero, sino gente que se les ve que es un caballero, ¿no? Cómo va el porte, cómo va vestido. Y tienes, por ejemplo, Gijón, la cuenca minera, que son la gente de las minas, y con muchos conflictos que ha habido, y saben ustedes muy bien la famosa Revolución Roja de Asturias del año 34, ya en plena república, ya Alfonso XIII no estaba en España. Y ahora ya entro, y no me he dejado el reloj, pero quiero lógicamente resumir, y si os aburrís o voy muy deprisa o lo que queráis, me cortáis y no hay ningún problema, porque yo estoy para satisfaceros a vosotros, a vuestra disposición, no para molestar, no para ofender, no para entrar en política, no para defender la monarquía o la república, sino para intentar tener un momento cultural grato en esta época tan difícil que estamos viviendo, en esta gran ciudad que se llama Madrid y que tanto amaba y que tanto quería la Chata, la infanta de Isabel de Borbón, que vivió aquí, nació aquí, murió en París, porque no tuvo más remedio que exiliarse con la familia real en abril de 1931, y tenía su palacio, como muy bien rememora estupendamente aquí el secretario general Luis Caballero de la Federación de Grupos Tradicionales. Él hace un resumen biográfico maravilloso y rememora, lo puntualiza de tal forma que hasta dice los lugares que están identificados con la Cheta en Madrid hoy en día. El Palacio de Quintana, en la calle de la Quintana, en la embocadura con el monumento que vamos a ver muy pequeñito ahí. Fernando, si quiere, nos va a explicar un poco, 5 minutos, lo que se pueda. Bueno, pues el Palacio de Quintana está en la calle Quintana, en embocadura con el Paseo Rosales, donde está el monumento a la infanta y donde se hace todos los años el tradicional homenaje. Entonces la infanta, como os decía, fue 2 veces princesa de Asturias, pero fue una gran viajera, estuvo hasta en Argentina, fijaros, y uno de los premios que iba a dar es a Cristiano, que no puede llegar, que es un argentino en España, que os explicaré muy brevemente, ¿me entendéis? Pero su identificación principal no es Asturias, no es Argentina, y ni mucho menos la visita que hace a Palencia. Su identificación principal de nacimiento, vivencias, infanta taurina, romerías, inauguraciones, actos artísticos. Yo estoy recopilando fotografías de los lugares donde ella estuvo de forma representativa, y es enorme el número de inauguraciones que hizo. Por decir, como más reciente, el Hotel Palace, que se inaugura en 1913, ahí está ella, pero con una efigie parecida a la de este libro sobre la Chata, que es una maravilla, que es de María José Rubio Aragonés, premiada con uno de los premios como los que vais a recibir vosotros. Ya tenía una efigie de una persona mayor, regordeta, con la nariz chata, no exactamente la efigie que vamos a presentar aquí, que es cuando era joven. Y todo el mundo en su juventud, por feo que sea, en su trayectoria de vida, desde el nacimiento hasta la muerte, en su juventud es bello, tiene ciertos rasgos bellos, pero luego se pierde muchísimo. Yo me doy cuenta pienso muchas veces en una chica que conocí yo, y que decía, qué guapa era, jolín, ¿cómo podría yo ir esta persona como yo con ella y tal? Y luego resulta que la veo después de 20 o 30 años y nada que ver, en ningún sentido. Es la vida, unos se conservan más, otros se conservan menos, pero es la vida así. Bueno, la infanta entonces tiene más de 80 años de vida, entonces tiene diferentes efigies, muy diferentes. En aquel entonces existía la fotografía, pero era muy incipiente, no era la fotografía que existe hoy en día. Yo, por ejemplo,
Fernando, tú a lo mejor puedes hacer en este momento, en este acto, si quieres, si quisiera que tienes varias fotos, o este señor tan amable, pues podéis hacer en un momento 200 fotos. No, en aquel entonces no. La fotografía era nueva, era novedad, era incipiente. Yo tengo 4 fotos de mi bisabuelo, que vais a ver varias de ellas, que está con la infanta Isabel de Borbón. Hizo una visita oficial. Si hoy, por ejemplo, va a Palencia, la princesa Leonor, la hacen en un día 500 fotos. Con saludando, entregando, haciendo no sé qué. Ha cambiado mucho la vida. Pero ella es una infanta muy fotografiada en aquella época. En este libro hay cientos de fotografías de los diferentes momentos de su vida, que podría yo a lo mejor, no siento tan vago como soy, haber hecho como se hace hoy en día, unas diapositivas o tal, pero no me ha dado tiempo, entre otras cosas tuve que ir urgente a Palencia recientemente. Entonces, la infanta ya nos hemos situado en qué tiempo nace. A mediados del siglo XIX. ¿Con quién está relacionada? Era hija de la reina Isabel II, hija primogénita, por eso princesa de Asturias, y oficialmente estamos hablando entre hombres, del infante don Francisco de Asís de Borbón y Borbón, que, dicho en resumen, y como estamos aquí en plan coloquial, no funcionaba sexualmente. Entonces, todos los hijos que tuvo la reina Isabel II, y que la mayoría muchos nacieron muertos, porque entonces la higiene y la sanidad no era como la de hoy en día, eran de otros amantes, de otros novios de la reina. A la infanta, nuestra princesa de Asturias, la llamaban la araneja, la llamaban la chata popularmente, y ella lo aceptaba. Cuando iba, por ejemplo, por Madrid, en una calesa, a los toros, llevando el conductor de la calesa con chistera y un acompañante, pasaba, por ejemplo, y la veía un jovenzuelo, la veía el pueblo, los chulapos, las chulapas, y decían, ¡ahí va la chata! Pero no la llamaban la araneja, porque la araneja era por detrás, porque se suponía que era de un conde que se llamaba, era hija de un conde que se llamaba don Luis de Arana. Entonces, esta es la verdad, la certeza de la familiaridad de la familia real, que no es tan real como puede ser, porque estamos hablando de dónde venían muchos de los hijos. Y luego los hijos que eran putativos, como hemos hablado de don Leandro, porque no Alfonso XIII y Alfonso XII, y a todos los Borbones, y al que está en Abu Dhabi, pues siempre les ha gustado mucho el sexo femenino. Y no solamente el sexo femenino de su esposa, casadas nupcialmente, ¿no? Esa es la realidad, esa es la verdad. La infanta, como os decía, ¿qué labor va a realizar? Primero, hay mucha gente que supone que era soltera, que era una solterona. No, estuvo casada con un príncipe Borbón de Caserta, de Italia, que se llamaba el conde de Girgenti. Pero resulta que el conde de Girgenti estaba loco, estaba esquizofrénico y se tiró por una ventana, se quedó viuda y ya no tuvo ganas de más aventuras, por lo menos oficiales. Entonces dedicó toda su vida, su longeva vida de más de 80 años, a ser la digna, la importante embajadora de la monarquía borbónica del momento, a representar a su sobrino Alfonso XIII, a su hermano Alfonso XII, a acompañar a su madre Isabel II en el primer exilio a París. Siempre en aquel entonces no se dudaba, cuando se exiliaban los reyes, incluso los políticos, liberales o no liberales, el exilio era París, no era Abu Dhabi ni se suponía en esos lugares tan lejanos, porque también los medios de transporte no eran los mismos, las relaciones internacionales no eran las mismas y demás. Entonces ella, como os decía, durante toda su vida se dedica a la vida representativa, a la vida social, a intentar, lo que fue un fracaso y no por ella, sino por otros motivos, a intentar motivar al pueblo la querencia con la monarquía. Pero, como saben ustedes muy bien, se proclama la República, la Segunda República en 1931, ella también vivió la proclamación de la Primera República, se tiene que marchar al exilio a París y muere en una semana prácticamente, muere en París, la entierran en el cementerio de Père Lachaise y luego vuelve hace unos años en plena transición democrática, que es uno de los éxitos que se supone de reconciliación de la transición democrática, vuelve a ser enterrada en la granja, que era su palacio veraniego, donde también hay un monumento a la infanta Isabel de Borbón, porque ella tenía tradición con la gente popular de la granja, cuando iba en verano, por motivo del calor de Madrid, de hacer cestas de mimbre. Entonces se entretenía haciendo cestas de mimbre con la gente popular.
Y el monumento que tiene, que lo habréis visitado vosotros, sobre todo los de la agrupación, los de la federación, está en los jardines de la granja, a un lado del palacio, no enfilando las fuentes, y es uno de los monumentos que tiene la infanta. Pero es que también tiene muchísimas cosas que la recuerdan ya en Madrid y que Luis Caballero nos lo diría mucho mejor que yo. Y os voy a resumir y a lo mejor se me olvida alguno. Hay un teatro que se llama Infanta Isabel. ¿Sabéis por qué se llama Infanta Isabel? Por la chata. Hay un paseo que se llama de la Infanta Isabel, por la chata. Hay una calle muy principal aquí en Madrid que se llama la calle de la Princesa, por la chata, que era princesa de Asturias. Hay el Hospital de la Princesa también. Hay el monumento, que dentro de 5 minutos vamos a descubrir, más o menos solemnemente, el monumento a la chata en el Paseo Rosales. Y hay, se me está olvidando alguna cosa incluso, y os voy a decir, hay un restaurante en la Cava Baja que se llama La Chata, y que tiene en el frontal un mosaico en el cual aparece la chata en una calesa con la puerta de Alcalá yendo a los toros, acompañada de su dama de honor, la marquesa de Nájera, que vivía en el palacio que vosotros conocéis, el Palacio de la Quintana. Entonces, fijaros si hay concomitancias con la chata para poder hablar directamente de la chata aquí en Madrid, relación con la chata. Y esto no quiere decir, porque hoy en día veo que la sociedad, y hemos tenido unas elecciones recientes, está muy politizada la sociedad, está muy enervada la sociedad. Y eso que hemos tenido una transición a la democracia, que se suponía que se iba a olvidar todo esto del pasado, que si monarquía, que si república. Bueno, han pasado 90 años de la proclamación de la república y 90 años de la muerte de la chata. Y os digo tal como están las cosas hoy en día. Hay gente que, yo he montado aquí este escaparate, pero no quiere decir que sea una defensa de la monarquía, ni contra la república. Pero yo sé de muchas personas identificadas con ciertos partidos que esto lo detestan, que no vendrían a este acto por aparecer estas cosas, que si sin ser informadas vinieran a este acto y vieron toda esta parafernalia, dirían que se marchaban. Pero estamos haciendo un acto, primero, la bandera se supone que desde Carlos III, la bandera roja igualda, que viene de la Armada, vosotros veis muchas veces los almirantes de la Armada que llevan un fajín con la bandera. ¿Por qué llevan un fajín por la bandera? Porque era la bandera de la Armada antes de que Carlos III la incorporara como bandera nacional. Y antes de esta bandera existía la bandera de Borgoña, la Cruz de Borgoña, que luego la utilizaron los carlistas cuando los requetés, cuando la guerra, iban por Dios, por la patria y el rey, lucharon nuestros padres, lucharemos nosotros también, lucharemos todos juntos en unión, defendiendo la bandera de la Santa Tradición. La bandera de la Santa Tradición era la Cruz de Borgoña, ¿me entendéis? Pero desde Carlos III es esta bandera. Lo que pasa es que cuando viene la Primera y la Segunda República, traen la bandera roja, amarilla y morada. Y entonces, ¿qué pasa? Y no es entrar en política con los partidos de hoy en día de cierta identificación, que no admiten la bandera española porque su bandera para ellos es la republicana, porque su término, todo lo que defienden, en lugar de solucionar las cosas de la España de hoy en día, están defendiendo las cosas que ocurrieron en la época de la Infanta o en la época de la República, cuando están diciendo los fascistas. Pero ¿cómo los fascistas? Los fascistas ya desaparecieron hace muchísimo tiempo, no pasarán, un término que viene de cuando la guerra. Esto se ha dicho ahora recientemente. Entonces, yo sé y he vivido alguna situación, porque una vez, después de terminar el acto, que estaba yo colocando las flores, y pasó una joven, ¿y qué han hecho aquí? Y esto de la bandera, unos jóvenes y tal. Y bueno, les intenté explicar, digo, bueno, es un acto cultural, es un acto social. Entonces, muchas veces, de una forma totalmente fuera de lugar, pueden interpretar una persona que pasa por el acto que celebramos nosotros, que habéis puesto el himno nacional y muy bien hecho, que habéis puesto la bandera nacional y muy bien hecho. Estos son los fachas, estos... No, señor. Es un acto cultural, es un acto madrileño, es un acto castizo. Es un acto que no quiere ninguna identificación de vota a este o vota al otro. Pero las cosas están ocurriendo así. Entonces, tenemos que intentar
vosotros que tenéis hijos y demás, que las nuevas generaciones de alguna forma se incorporen a esa transmisión cultural que hacéis vosotros, porque si no va a haber un rompimiento enorme, y ya lo está habiendo. El rompimiento social es mucho más grande que el que había en la época de la Infanta. ¿Por qué? Porque en la época de la Infanta existían las clases sociales, existían diferencias sociales y económicas muy grandes. Entonces todo estaba de alguna forma unificado en todas las cosas. Os vengo a decir, en la época de la República, de la Infanta, los monárquicos normalmente eran gente titulada, gente de burguesía, de buen nivel económico, y también mucha gente popular que les gustaba la chata, que les gustaba la Infanta y demás. Y seguían la tradición de los padres, la cultura de los padres, la cultura musical, la Infanta era muy aficionada a la música, al arte, etc., ¿no? Seguían las nuevas generaciones las mismas canciones, la tradición de los goyescos y goyescas, los chulapos y chulapas. Ahora, pienso yo, y lo podríamos discutir a posteriori, que cuando desaparezcan nuestras generaciones muy válidas, las nuevas generaciones no quieren saber nada de la capa. No quieren saber nada de esta gorra tan castiza que he colocado aquí de adorno. Yo salgo con la capa. Yo me he ido con la capa en Argentina. Bueno, me han dicho, ¿cómo se llama esto? Cuervo, me han dicho 50 cosas. Ignorancia, que no saben lo que es, que no saben lo que significa. Yo era de una asociación que se llamaba Amigos de la Capa, pero estos señores de Amigos de la Capa se limitaban a sacar la capa en actos puntuales, en salir a tomar unas copas también. Yo no, me parece un día, me voy con la capa, la llevo así o me la pongo así. El 2 de mayo me he paseado con la capa, buscándolos, por cierto. ¿Me entendéis? Pero la capa era un ropaje que no es ropaje de un momento determinado, era lo que se llevaba en el Madrid castizo de la chata, en el Madrid de mesoneros romanos, en el Madrid de Benito Pérez Galdós. Vosotros no sé si habéis visto Fortunata y Jacinta, esa serie maravillosa que se está recreando ahora con artistas maravillosos que tenemos, porque tenemos que estar orgullosísimos de ser asturianos, palentinos, lo que queráis, y también de ser españoles por 50.000 cosas. Tenemos unos actores, unas actrices, tenemos una juventud hoy en día que yo digo, cuando llega mayo, me encanta Madrid porque me paseo, veo una chica bonita y otra más bonita, y mucho más bonitas que las de la época de la chata, ¿me entendéis? Ha mejorado la raza, no sé, como queréis decirlo, pero es verdad, la chata era bastante fea, pero tenía otras cualidades, y uno no necesita ser guapo ni feo, y cuando llegas a los 80 años eres más feo que otro poco, y tienes que, estás buscando las fotos de la familia, y tienes que buscar la foto de juventud porque no te pareces en nada, ¿me entendéis? Otra cosa que se está perdiendo, a mí me gusta mucho buscar en rastrillos y rastros, recuerdos del pasado, comprar pintura, comprar objetos. Yo me quedo verdaderamente asustado. Yo tengo el honor de tener esas fotos, que voy a repartir la fotocopia de ese reportaje, las fotos de mi bisabuelo con la chata. Yo cuando voy al rastro los domingos, me encuentro que venden álbumes enteros de fotos familiares, de familias más o menos importantes, que si estuvieron aquí, que si se casaron, la boda típica, el hombre como era antes, el hombre con el frac y la mujer vestida de blanco y demás. Bueno, fotografías de familias, y ¿qué es lo que pasa? Que los hijos de hoy en día hacen esto. Hoy en día no se vive como se vivía antes, las casas no son tan grandes como eran antes. Va un negociante, ve la casa, todo lo válido, el frigorífico que está roto y el cuadro que a lo mejor es un Caravaggio, y le dice 1.000 euros por todo. Y se lleva todo, hasta las tijeras de manicura de la mano. Entonces, esto es también, y diréis, te estás perdiendo la conferencia. No, estoy haciendo una comparación de lo que era la época de la chata, cuando era príncipe de Asturias, y lo que ocurre hoy en día, aunque sí seguimos teniendo la tradición de una princesa de Asturias, que ojalá llegue a ser reina por encima de cualquier persona que se presente a presidente de la República, y más con la experiencia que hemos tenido de la República. Yo cuando era un niño, yo tengo 60 años, que he cumplido hace poco, cuando yo era un niño las referencias puntuales, las referencias culturales y sociales eran muy diferentes. Entonces era época de Franco, y se decía, ¡oh! Se armó la República, que se quería decir que, bueno, que vaya jaleo que se había armado en un sitio determinado, ¿no? Había expresiones que también se están perdiendo, de la época misma de la chata. Chapeau, por ejemplo, me quito el sombrero. Chapeau, que es sombrero en francés. Vale un potosí, ¿qué quiere decir?
que vale mucho, que es una persona muy inteligente, muy emprendedora. ¿De dónde viene? De las minas de Potosí de plata de Bolivia. Eres un Fangio. Quería decir un señor que era argentino que conducía estupendamente. Esto, las generaciones nuevas no saben absolutamente nada. Pero de la chata, del tiempo de la chata, de lo que es una princesa de Asturias, no saben tampoco absolutamente nada, en ningún sentido. Y eso es gravísimo, porque son las referencias del pasado, ¿me entendéis? Yo conozco casi todo el mundo, y viajo muchas veces solo. ¿Con qué voy acompañado? Con la cultura, con lo que voy conociendo, con lo que voy viendo, con lo que me voy enriqueciendo nuevamente culturalmente. Las nuevas generaciones que viajan, se van a París, no saben ni quién era Eiffel ni nada. Se hacen un selfie delante de la Torre Eiffel para decir que han estado delante de la Torre Eiffel, o sacan una foto de la comilona en un restaurante de lujo. Entonces, vuelvo a decir, esa forma de ser, esa forma de vivir, ha cambiado totalmente. ¿La gente sabe qué es Lardi? No. Lardi es un restaurante que está muy cerca de donde vivo yo, aquí en Madrid, que era el restaurante donde iba la chata, donde iban todos los políticos, que tiene unos candelabros de plata, unas cosas preciosas. Ahí no van los jóvenes, primero porque relativamente es caro, relativamente. Hace poco estuve en un restaurante asturiano, que está abajo de donde vivo yo, que me metí una clavada de cuidado. Y una bellísima persona, es vecino mío, en la calle Santa Isabel, un restaurante asturiano que hay aquí. Que ese tiene también mucha tradición, pero no es de la época de la chata. Bueno, perdonad que haya hecho estas valoraciones, pero solamente lo que intentan es hacer una diferenciación entre el tiempo de esta princesa de Asturias y este tiempo que nos ha tocado vivir para bien o para mal, hoy en día, para que hagáis una comparación total. Por supuesto que la mayoría de los palentinos no saben de la infanta, no saben de cuando estuvo en Palencia. Saben de mi bisabuelo Arturo Ortega, algunos de izquierdas, que le ponen de cacique para arriba. Se permiten ponerle de cacique para arriba. Y yo me pregunto muchas veces ellos, mi antepasado tendría la desgracia o gracia. Era un hombre muy rico de Palencia, se había formado en París, era alcalde, su padre había sido alcalde. Y yo me pregunto, estos que hablan ahora, si tenían bisabuela o así, ¿a qué se dedicaba la bisabuela? Porque la verdad es que se pasan un rato. E incluso respecto a la visita de junio del 1914, ya no hay este aserto que os voy a comparar con lo que he dicho del Belum Potosí y demás. Se dijo durante mucho tiempo en Palencia una cosa: cuando llovía torrencialmente se decía llueve como cuando vino la infanta, porque era gente que recordaba la visita de la infanta y que la primera tarde hubo un torrencial de lluvia enorme, típico de la entrada del verano, ¿me entendéis? Y se decía muchas veces, esto me lo contaba mi abuela, que lógicamente mi abuela era la hija de ese alcalde, y era hija única además, y me contaba eso, que se decía muchas veces cuando llovía: voy a sacar el paraguas que llueve como cuando vino la infanta. Bueno, pues ahora la gente no se acuerda de la infanta para nada. Es una reina más, una princesa más. A lo mejor los que estudian historia contemporánea, como estudié yo, porque si estudian el Paleolítico pues no se van a acordar. Y quisiera que en este momento, porque ya vamos avanzando, Fernando me ayudara, y luego me va a ayudar a descorrer la pintura, a repartir estas copias que relatan con dos fotos significativas la visita de la infanta Isabel de Borbón a Palencia por la verbena de San Juan, a la que acudió los días 27, 28 y 29 de junio de 1914. Yo conmemoré con estos grandes señores que están aquí y lo referencié y me lo permitieron ellos en el acto de homenaje a la chata, el centenario, el 2014. Entonces, Fernando, perdona, que es un gran artista, es una persona que vale un Potosí, pero de verdad, y no tengo otra persona que me ayude. Sí, claro, por supuesto. Entonces, ahora vamos a entrar con Fernando y con descorrer la bandera, y me van a ayudar, porque se puede caer algo, y porque son personas muy representativas, pues nada más y nada menos, me va a ayudar don Federico, el presidente de la federación, porque ahí hay un motivo que vamos a ver, que es el motivo de la escultura. Me van a ayudar a descorrer la bandera con Fernando. Si quiere don Federico pasar aquí y nos ayuda un momento. Una vez que termine Fernando de repartir este papelito, que esto, repito, es un artículo que escribí yo
en el diario palentino con motivo del traslado de los restos de la infanta Isabel de Borbón desde París a la granja y recordando la visita oficial que hizo a Palencia en 1914, ¿de acuerdo? El que va a la derecha con chistera es mi bisabuelo, que lleva el bastón de mando, era el alcalde, y luego van otras autoridades, iban con la chistera, y por eso yo, que a lo mejor ha resultado un poco sorpresivo, este año particularmente, al acto de la infanta he ido con chistera, pero es un recuerdo, un homenaje a cómo se vestía en aquel momento, porque los caballeros, los señores, la alta sociedad, porque había muchas diferencias sociales, llevaban la chistera. El bombín lo llevaba un tipo de gente como los escribanos, un término como se puede llamar clase media. Y la visera y el blusón lo llevaban los aprendices. Entonces existían, y yo viví que existían también cuando yo era joven en época de Franco, el aprendiz, que era el que iba a aprender, por ejemplo, un oficio, el oficio de tapicero, por ejemplo. Y la verdad que se decía que aprendían, y como yo cuando iba a los maristas, aprendían a base de bofetada. Y no pasaba nada. El jefe le daba la bofetada, el hermano marista me dio a mí más de una bofetada y con una vara de bambú, y no pasaba nada. Ahora rozan un poco a una persona y va a la calle, el maestro o el profesor. Bueno, pero no ha lugar en este momento de la conferencia. Sí que nos hemos centrado en lo principal, la historia de los príncipes de Asturias. Quedaros con que empieza el título hacia 1300 y que continúa hasta ahora, el 2020, que tenemos a la infanta Leonor, que es princesa de Asturias. Los infantes sabéis que no son propiamente el príncipe de Asturias, son los otros hijos del rey, que se llaman infantes o infantas. Esta es la tradición de la monarquía española, que todavía la tenemos, todavía perdura, y si vamos a la Constitución decimos que España es un reino. Y ahora, por favor, el señor que hace las fotografías y todos los que puedan hacer fotografías, vamos a ver, porque es que, perdón que interrumpa la conferencia, pero es que vamos a tener un acto muy solemne que quiero que lo fotografíen, y parece que se ha ido este señor. Si lo puedes tú puedes hacer las fotos también. Oye, te estábamos echando en falta, ¿eh? Este es un gran amigo mío, Javier, que luego os cuento porque le voy a dar un premio también. A ver, por favor, ya póngase para hacer las fotos, que vamos a hacer el acto muy importante, no es fundamental, porque también a vosotros os vamos a entregar los premios. Javier, ya digo que os presento, que es un gran amigo mío, esposo de una rusa, yo estoy separado de una rusa, y bueno, y por muchas cosas es una maravillosa persona, que luego brevemente, cuando le entregue el premio, voy a deciros por qué, ¿de acuerdo? Bueno, entonces sube don Federico y sube Fernando, y vamos a descorrer todas estas cosas que tenemos aquí. Os ruego que sí que lo fotografiéis, este feo que soy yo, es aquí lo mejor posible, y vamos a ir quitando las cosas. Entonces os decía, esto es bueno, sí, tú puedes seguir para allá. Fernando ha quitado, sabéis muy bien lo que es la gorra, ponte con nosotros ahí o donde quieras, Federico. Bueno, esto es lo sabe don Federico, la gorra de chulapo que la lleva él con el pañuelo, como un chulapo de verdad. La quitamos. Esta corbata, ¿qué quiere decir? Bueno, antes se llevaba corbata, quiere decir además la flor de lis, que lleva la flor de lis, que es la flor, el escudo de los Borbones, de la monarquía borbónica. Por eso creo propicio que esté aquí. Bueno, esto es un lazo de la bandera de España, que para mí es una maravilla, la beso con cariño. Esto es la capa española que se llevaba en época de la infanta. Y creo que en el monumento hay uno de los caballeros que está con la capa, ¿no? Que lo vamos a ver un poco difuminado. Lo va a explicar Fernando Fuertes, porque el motivo principal no es el monumento. Entonces el monumento, como la pintura renacentista, está un poco como alejado, pero significativo de ello. Es un gran artista porque conseguir hacer una miniatura de ese monumento, eso es una maravilla lo que es Fernando. Entonces, ahora sujeta un momento a la bandera, Fernando, que todavía no lo van a ver. Esta es la capa española, capa sesenya, que conocéis. Oye, no me dan comisión, por la Y ahora vamos a quitar, que lo va a quitar don Federico y Fernando, la bandera de España. Y me la entregáis si queréis. Gracias.
Y aquí tenemos la pintura. El cuadro recientemente realizado por encargo mío por don Fernando Fuertes, este gran artista madrileño de orígenes asturianos. Adentro. Exactamente. Bueno, Fernando, si quieres poner las palabras. Me quito la máscara. A ver, a mí realmente cuando Francisco pidió este cuadro me partió en dos. Que me partiste en dos porque yo ando muy mal de tiempo. Me ha hecho un gran favor. Entonces tuve que saltar el orden de otros encargos y lo hice, pero lo hice por estar aquí. Es decir, no por Francisco, sino porque era la Casa Asturias, ¿no? Entonces, aquí la dificultad estaba en, claro, esto es un cuadro, es una copia de un cuadro. Y es el monumento real. Bueno, pero una copia que no es exacta del cuadro. No, esto lo pinto Madrazo. Entonces yo he utilizado lo que pintó Madrazo, claro, la gente no hay fotos de aquel entonces, y esto es el monumento que está hoy en día. Entonces, claro, yo lo que he intentado hacer es que el monumento que se ha construido de forma posterior al cuadro, es como si de alguna forma fuera una ensoñación de ella, como si fuera un recuerdo, o sea, como si fuera un recuerdo del futuro. Como un recuerdo del futuro, ¿no? Y luego también le puse la flor de lis que envidió Francisco, y nada, y ese es el resultado del... Si preguntáis qué edad tenía la infanta, era princesa de Asturias en aquel momento, tendría unos 18 años, vivía su madre Isabel II, y como veis es una mujer casi hasta bella, con la nariz chatina, que no es la nariz de los Borbones, y la tenía chata porque se cayó de un caballo. Los Borbones normalmente tienen la nariz aguileña. Yo siempre digo que si a don Juan Carlos le ponen un peluquín blanco es igual que Carlos IV, igual, la nariz, la cara. Pero ella, eso sí, está demostrado que era hija de Isabel II, que era hija de una reina. ¿Sabéis quién era Isabel II? Perfectamente, todos retratada muchas veces por Benito Pérez Galdós, que no era propiamente monárquico, sino republicano. Bueno, pues este cuadro, en principio, lo voy a llevar a mi casa de Palencia, y en un futuro tengo pensado, porque yo no tengo hijos, y aunque los tuviera, como os he comentado, no les iba a interesar el cuadro, salvo que se revalorizara y valiera como el Caravaggio. ¿Sabéis la historia del Caravaggio, no? Sí. Que se ha descubierto un Caravaggio en una familia de estas que tienen de tradición, que han tenido en las casas de todo, plata y todo. El Caravaggio no se sabía que era Caravaggio y lo iban a vender saliendo a la subasta por 1.000 euros, pero se dieron cuenta que un Caravaggio vale 50 millones de euros como mínimo. Entonces, bueno, es una conjetura tonta que hago, porque independientemente de que se revalorizara o no se revalorizara, quiero donarlo al centro asturiano, bueno, para que lo tengáis entre vuestras manos. Si Dios me da vida y testamentariamente a lo mejor, donarlo para vosotros. Sí, porque aparte Francisco, permíteme que me tome la licencia, eso era un poco el trato. Es decir, a mí cuando Francisco me habló de un cuadro para el día 4, el día 5, tal y cual, a mí tenía que estar aquí. Me partió en dos, porque esto, es decir, tenía otros compromisos. Pero bueno, accedí porque iba a estar en la casa. Exactamente. Aquí. Y se va a presentar aquí en la casa y vamos a intentar a ver si sale todo el o... Y todo esto viene, perdona, porque antes preguntabas tú si yo soy familiar de Fernando Fuertes de Villalencio. No lo sé. Yo lo que sí sé... Yo se lo he preguntado también, que era Fernando Fuertes de Villavicencio, asturiano me parece también, era como quien dice la mano derecha del caudillo. El jefe de la casa militar. Era militar. Lo que sí sé... Era la mano derecha de Franco. Yo lo conocí. Eso. Y la secretaria... Y se apellida de Segundo Algora, a ver qué Algora había famoso. Paco Algora. ¿Os acordáis de Curro Jiménez? Bueno, lo importante es el apellido primero, el apellido Fuertes y tal. Claro, yo soy mitad asturiano por parte de padre. Pero es que se llamaba Fernando. Sí. Fuerte de Villavicencio. Sí. Luego se casó con una señora que tenía el padre bodegas. Sí, pero bueno, eso ya sabes. Eso no, yo la cuestión se apellidaba igual que, o mejor dicho, o tú te apellidabas igual, era un hombre, un militar muy franquista que era la mano derecha de Franco, era el jefe de la casa militar de Franco. Y cuando se terminó el Valle de los Caídos, yo que estaba en el centro entonces, en Arenal, fui para que nos diera 2 coches, 2 autocares, para ir a la inauguración del Valle de los Caídos. Fíjate. Y lo consiguió por Fuertes, ¿no? Bueno, yo te digo, o sea, es que era directivo. Cuando Francisco me habló de todo este tema del cuadro, yo lo que me hizo hacer el cuadro fue que iba a estar aquí. Y, porque bueno, yo soy de parte de padre, Fernando Fuertes.
O sea que tenemos aquí a un Y, asturiano también. claro, desgraciadamente nací en Madrid, porque lo suyo hubiera sido haber nacido allí, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Y entonces, a mí me animó estar aquí. Si me hubiese pedido esto, Porque tiene muchos quizá para la casa de Extremadura le hubiera dicho igual que no. Ah, y ¿sabes? oye, prometiendo que ya tengo Que no, preparado ¿por qué otro no? tema. No, bueno, sí, vamos, pero que me hace mucha ilusión estar aquí, quiero decir, vamos. Bueno, te voy a entregar este vale. pequeño obsequio representativo de Madrid, Sí. de la afición artística de la infanta, doña Isabel de Borbón, y es el oso y el madroño. Perfecto, Esto es un perfecto. pequeño detalle para ti. Luego nos vamos a hacer una foto todos los premiados. Entonces os situáis otra vez en vuestros asientos, cuidado, Muchas gracias, Federico, y continuamos entregando premios, ¿de acuerdo? Con esto, ¿vale? Ah, bueno. Pero una pausa. Bueno, y ya que estamos, Federico, aquí, vamos a entregar otro premio a estos señores, a esta maravillosa agrupación que quiero que sigáis años y años, que viváis más que la chata haciendo el homenaje como mínimo y que os merecéis todos los homenajes del mundo, y a mi humilde persona me entregasteis un pin de plata que lo tengo guardado en casa como una joya, lo tengo guardado en casa. Pero no solamente entregaron el pin de plata a mi persona, sino entre otros a una señora que para mí es la mujer más guapa política de Madrid, que se llama Begoña Villacís, y que estaba embarazada, pero viene embarazada en ese momento. Y que no soy adivino, pero a lo mejor la vemos de alcaldesa de Madrid. Para mí es la mujer más bella y he coincidido con ella como 5 o 6 veces. Pero bueno, a don Federico, presidente de la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños, y a todos los presentes que vienen en representación acá, le quiero entregar también otro obsequio que es muy representativo de Madrid y que representa todos los monumentos que incluso conoció la chata, no le falta ninguno, porque todos estos monumentos existían cuando la chata vivía. Don Federico, este pequeño regalo para ustedes, y de verdad que no le doy más gracias porque no se puede, pero le hago así, ¿de acuerdo? Saca la foto. Perdón. Gracias. Bueno, pues gracias a vosotros, gracias por vuestra presencia. Don Luis Caballero, continuad adelante y siempre recordando la biografía de la chata. Siguiente premio que vamos a entregar es a una persona que se llama Javier Rodríguez y que está aquí presente y que es una bellísima persona que conocí hace un año en un acto en el centro ruso y que hasta después de un año no nos hemos vuelto a encontrar y hemos empezado a planificar actividades sociales y culturales que tenemos que definir. Él realiza una gran labor y muy importante hoy en día porque es un hombre preparado para la vigilancia de seguridad, tiene esa formación como vigilante de seguridad, trabaja ahora oportunamente en el metro realizando una maravillosa labor porque hay mucha delincuencia, muchos que se quieren colar, muchos que arman jaleo, etc. Una labor que es encomiable para prevenir en un principio. Y luego es secretario general de un partido, o presidente de un partido que se llama Nosotros. Porque nosotros creemos que partidos existen 5 o 6, Podemos, el otro, el Ciudadanos que ya va a desaparecer, el PP, el socialismo que tiene una tradición enorme. Hay muchos más partidos que esos y partidos importantes. Y Nosotros, que él me ha invitado a enterarme de lo que es el partido Nosotros, me ha mandado los estatutos y demás, tiene un principio fundamental que define en sus estatutos, entre otras cosas validísimas, que es la defensa de la unidad de España. Entonces yo le voy a entregar 2 regalos, uno palentino, por Palencia, por la identificación palentina, por el rollo de la chata, y otro que son unos tirantes de España, y que dirán, ¿para qué me regala unos tirantes de España? Bueno, esto es un premio que yo entrego anualmente, y si refieren a un señor que era legionario, como yo fui caballero legionario, al que lo mataron hace un par de años, uno de un partido que os podéis suponer de qué línea ideológica era, lo mataron nada más y nada menos un individuo que está en la cárcel y viene en la cárcel por llevar unos tirantes de España. Entonces yo te entrego estos 2 regalos, ponte los tirantes cuando quieras y mucho cuidado, no te vayan a matar o intentar matar por llevar esto. Que eso bueno. Para Javier Rodríguez,
puedes situarte. Y continuamos entregando los premios. También voy a referenciar al final los premios a los ausentes, a las personas ausentes, ¿no? Pero ahora se lo vamos a entregar y debía de haber sido el primero, porque ha sido la persona que me ha presentado, porque ha sido la persona que por la influencia que tiene él en el centro asturiano, porque parece que me considera positivamente, he podido dar esta conferencia después de muchos problemas, porque el centro asturiano tiene una actividad cultural enorme, porque luego se creó un problema que ninguno de ambos creamos. Os voy a decir qué problema se creó. En principio esta conferencia estaba programada para el día 4, para ayer, pero se programó antes, bastante antes de las elecciones, y claro, yo me dije, y hablé con doña Cristina, que es la secretaria, digo, no me va a venir nadie, un día de elecciones, la gente mayor es muy puntual a ver las elecciones y demás, y gracias a vosotros que me lo trasladasteis para el día 5, fíjate si les debo cosas. Pero a don Andrés Meléndez le entrego el premio, pues por la representación que supone, porque es una bellísima persona y porque quiero que quede depositado como un premio para el centro asturiano. Y también es un recuerdo de Palencia, que no tiene nada que ver con Asturias, estaba cerca que Madrid, pero respecto a Asturias, pero que representa un poco la visita de la infanta doña Isabel de Borbón a Palencia. Que por cierto, la infanta doña Isabel de Borbón, y ahora lo voy a resumir muy brevemente, también estuvo en Asturias y varias veces en visitas oficiales y demás. Si quieres decir algo tal, y si no, pues nada. Bueno, que no se me rompa, Cuando quieras nos dices unas palabras. No sé cómo vamos de horas, porque yo me pasaría, haría como Fidel Castro, que se pasaba dando conferencias 5 horas y demás, pero no hago. Bueno, Francisco Javier, José, Sí. muchas gracias. Yo no me merezco esto. Hombre, Vamos a ver. El centro asturiano es, lo dije al principio, es una casa abierta. Y tú tienes las puertas abiertas de par en par, siempre. Lo que pasa es que, como también has dicho muy bien, la agenda está bastante supercargada. Entonces, luego esto que tú anuncias, que anticipas. te anticipo que en un futuro va a ser vuestro. Esto pues, es un regalo que va a estar en un lugar proveniente del centro asturiano, pero ya. Porque era princesa de Asturias. Sí, sí, precisamente, hombre, por eso. Y luego, bueno, una atención a tu persona, porque es un detalle que no tiene precio, esto no tiene precio. Vale. Las cosas, el arte no tiene precio. Bueno, pues muchas gracias. Y ya sabes que puedes... Que no se te rompa, el cuadro no se rompe normalmente. Y es el escudo de Palencia, que como os he dicho, tiene mucha relación Palencia con Doña Urraca, con el título Príncipe de Asturias. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Y bueno, ahora vamos a proclamar los premios a las personas que no han podido venir. Y la persona que no ha podido venir, porque está retenido en Calatayud, es un argentino que iba a recibir el premio Hispanidad, princesa de Asturias, doña Isabel de Borbón. Os resumo la figura de este argentino. Es un joven de 25 años, una persona maravillosa, con un currículum enorme, con un nivel sociocultural y de movilidad maravilloso. ¿Dónde he conocido yo a este argentino? El pasado verano en mi ciudad natal, Palencia. Él estaba trabajando en un restaurante donde iba yo más o menos alguna vez. Y resulta que el acento, si hubiera venido aquí, veis el acento argentino, que bueno, de Buenos Aires, ¿no? De porteño, ¿no? Y le digo, pero bueno, ¿cómo has venido tú a caer aquí a Palencia? Que muchas veces, desgraciadamente, yo difundo Palencia, pero hay gente que no sabe ni dónde está. Y yo cuando voy al extranjero y digo, soy de Palencia, me tengo que pasar una hora diciendo, no, que no es Valencia, que está cerca de Valladolid. Bueno, pues esta persona fue a caer a Palencia porque resulta que su novia, médico de Madrid, no sacó un buen número en el NIR y está trabajando de médico en Palencia. Total que nos hicimos amigos, grandes amigos, lo fui conociendo y me parece un hombre con un currículum fuera de serie, un hombre con una presencia fuera de serie, como no está aquí vais a pasar un poco lo que es el currículum y la foto. Es un gran conquistador, como lo llamo yo, podéis suponer las mujeres por qué. Y por otra parte pues es un joven de 25 años y es argentino. Y yo no he tenido hijos
y no estoy acostumbrado a tratar a la gente joven. Porque yo tengo muchísimos defectos, pero suelo ser muy formal. Y la gente joven, y más la gente joven argentina, que yo viví 4 años allí y conocí el viaje de la infanta a Argentina en mayo de 1910 y di conferencias sobre ese viaje, pues la gente joven es muy diferente a mi generación y a vuestras generaciones. Son impuntuales, son informales, no puedes quedar con ellos en un momento determinado, te prometen una cosa y luego pues mitad y mitad, pero de verdad que le he cogido cariño y yo ya me suponía que no iba a llegar, porque venía de Francia y se ha quedado parado en Calatayud, pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Entonces este es el premiado con el premio Hispanidad, y os lo demuestro ahí con el currículum, que no lo voy a leer, el currículum es amplísimo, es periodista, ha hecho cursos de aviación, ha visitado multitud de países, ha hablado 8 idiomas, es como un papa, etcétera, ¿no? Entonces me ha prometido que mañana va a recoger el regalo que es propiamente palentino, que es el botijo. ¿Y de dónde viene el botijo? Yo me acuerdo que vosotros sois de la Federación, de los grupos tradicionales, no sé si os acordáis, muchos años antes en Madrid, sobre todo por la Feria de San Isidro, y todavía ahí, iban los botijeros, ¿no? Iban con los botijos, porque este modelo de botijo, que también os voy a regalar a vosotros para que lo tengáis de recuerdo, a Luis, este modelo de botijos para decorar, pero los botijos que vendían entonces, era el botijo ese de color como crema, y valían para, sobre todo en Palencia, que es una tierra de agricultores, era cuando iban a la siega, y entonces el botijo parece ser que mantiene el agua fresca y bebían el agua, ¿no? Como los porrones, o como decía una amiga mía francesa, como no pronuncian la R, decía, bebo en porrón, no, en porrón es. Bueno, pues esto es el motivo del botijo, que también quiero que pase aquí, don Luis Caballero, y entregárselo, porque sé que para ellos pues es un recuerdo castizo, aunque lleva el escudo de Palencia, y no sé si todavía, vosotros lo sabéis, y me lo puede decir Luis, si todavía van los botijeros a la Feria de San Isidro y demás. No, bueno, No sé si- sí, Bueno, muy bien. A ver, que nos cuente brevemente Luis esto de los botijeros. Sigue, Pero es muy típico de Madrid también. se mantiene la tradición el día de las fiestas de San Isidro, los días propios, 2 o 3 días antes y el día 15 de mayo, que para mí el 15 de mayo es el mejor día de mi vida, porque nací en él. Oh, No me considero Isidro, pero me considero Luis. Entonces se sigue manteniendo la tradición, igual que las rosquillas, las listas, las tontas, Santa Clara, etcétera, etcétera. Vienen de la cerámica talaverana, de Talavera, y venden el botijo, venden el barreño todavía, ¿no? Y sobre todo para los niños, venden un botijito mucho más pequeño, que llenándole un poquito de agua... pero más pequeño que este. Sí, mucho más pequeño. Sí. Entonces, Como un llavero. No, grande. más pequeño, y entonces en vez de un botijito es un pajarito, le echan agua, soplan por el pitorro y es un pito. Sí. Se sigue manteniendo esa costumbre en la pradera de San Isidro. Pero los botijos para beber agua se compran ahora o no? Bueno, es un utensilio que ya pasó la historia. Por ejemplo, en la agrupación en la que yo pertenezco, tenemos 4 o 5 botijos, que cuando celebramos las fiestas de la Paloma, nuestra agrupación pues montaba, el año pasado nada, pues monta una carpa en la Plaza de la Paja, por detrás de la iglesia de San Andrés. Y allí llevamos botijos, porque hacemos un concurso. Todavía en el siglo XXI hacemos un concurso de beber en botijo o beber en porrón. Este artículo, este utensilio, la juventud no lo conoce y le hace gracia. Y este botijo puesto al sol, no a la sombra, puesto al sol hace un agua muy fresquita porque suda por el exterior y el agua se mantiene muy fría por dentro. Pero sí, se sigue manteniendo. Se sigue manteniendo. Sí. Y no te muevas de aquí porque me vas a recordar el nombre. También vamos a premiar, y quiero que se lo lleves en mi nombre y que le regales otro botijo a una persona que es de la agrupación y que es natural de Palencia. Es una señora encantadora, la saludé a ella y a su esposo en el acto ante el monumento. Por lo que yo sé, es una persona, primero con su marido, 2 bellísimas personas. Segundo, una persona que nació en Villarreros, provincia de Palencia. No, mejor dicho, que nació, como me dijo ella, en un pueblo todavía más pequeño que Villarreros. Pero Villarreros se cuenta que a lo mejor en verano no tiene más de 50 habitantes, en verano.
cerca de otro pueblo importante que es histórico, que se llama Carrión de los Condes. ¿Sabéis? Los condes de Carrión, que se casaron con las hijas del Cid y demás, ¿no? Y las vengó y lo... Bueno, pues esta señora, que es de Villarreros, se tuvo que venir, como tantos palentinos que han tenido que emigrar, gracias a Dios mi familia no, pero cuando yo era niño emigraban a Madrid, emigración centrífuga, al País Vasco, que era lo más cerca que teníamos con industria y demás, y ya más lejos a Alemania, que lo había también. Esta señora se tuvo que venir a trabajar duramente, a ganarse la vida duramente, y ya es madrileña totalmente, viven en Arturo Soria. Parece ser que por el confinamiento en Arturo Soria no han podido venir a recoger este premio. Te ruego, Luis, que en mi nombre la entregues este motivo palentino, la saludes en mi nombre y la digas que viva Palencia, viva la Chata y viva Madrid. ¿De acuerdo? Bueno, son iguales, ¿eh? Para que no os peleéis. Bueno, lo he dicho. Pues la haré con mucho gusto en tu nombre y bueno, tú la conoces mucho mejor que yo, vosotros los conocéis, ¿se llama? Ella se llama Araceli Cuadrado. Araceli Cuadrado y él... Él es Emilio Martín. Emilio Martín. Entonces ya digo que estuvieron en el acto del Monumento a la Chata. Yo os diría una cosa, el desarraigo que existe hoy en día también. No sé si os ocurre aquí en el centro asturiano. Nosotros tienen, porque yo me di de baja por motivos que no hay lugar, la Casa Regional de Palencia de Madrid, ¿no? No sé si seremos o éramos 100 miembros. Habrá a lo mejor oriundos de Palencia de Madrid que vivan 70.000 personas. La mayoría no quieren saber nada del origen. Cuando antes sí, la gente cuando venía, vosotros que sois asturianos, el asturiano que tenía que emigrar a Madrid se vinculaba con el centro asturiano, se vinculaba con los asturianos, ahora no, por lo menos respecto al tema de Palencia se ha perdido totalmente, hasta niegan que son de Palencia, no digo más. No, se llega a eso. No sé si vosotros tenéis hijos, nietos, pero es lo que está ocurriendo. No digo que, vamos a ver, que vuestros hijos, nietos, no. Digo que ocurre muchas veces. Yo estoy planteando situaciones que vivo, que podéis estar de acuerdo o no. Esto demuestra cómo ha cambiado la vida en todo. Bueno, no digamos el vestir, cómo iba vestida la infanta, cómo se vestía, el traje de corte, la foto con el traje de corte que regala a mi bisabuelo, con esa letra inglesa preciosa, como si se aprendía a escribir entonces. Bueno, como tú bien dices, las mujeres, cuando presentas la biografía, la cultura, lo que se formaban las mujeres en la época de la Chata era un poco leer, escribir, cuentas, un poco idioma y tocar el piano, un poco más. Ahí estaba la cosa. Él nos hubiera dado una conferencia mucho mejor que yo, seguro. No. Bueno, Luis. Solamente hacer una pequeña aportación a tu gran conferencia. Y es trasladar en el tiempo, como has estado hablando, trasladar aquellos 1914, etc., como princesa de Asturias, a esta señorita del siglo XXI, ojalá hiciese lo que hizo la Chata en su puesto. Porque, bueno, pues los tiempos han cambiado y demás. Pero se empieza a mezclar ya. Bueno, esta señorita va a estudiar chino. No sé si lo sabéis. Entonces, se tiene dentro de su siglo XXI, que se va a educar y se va a preparar para ser reina, pues que sea tan cercana al pueblo como lo puede ser. Por supuesto. ¿Tú crees, te voy a preguntar, que sabrá quién era la Chata ella? Sí. ¿La habrán formado? Sí, por supuesto. Lo que tenéis que intentar, por favor, y vamos camino del centenario, es, yo he intentado este año, pero no era propicio, llevar a don Luis Alfonso de Borbón, que es familia de los Borbones total, aunque es nieto de Franco también, sabéis de quién era hijo, de don Alfonso, ¿no? Casado con Carmen Martí de Bordio, que va con unos y con otros. Bueno, pues yo tengo cierta relación con él, pero este año no era propicio el llevarlo. Hay que intentar, si os parece, llevar a alguna personalidad así muy resaltable, porque eso da mayor entidad cultural, no mejor que lo hacéis porque lo hacéis maravilloso, pero da mayor entidad cultural que se consigue difundir más, si os parece, vamos. Sí, todo... Siempre invitáis a la familia real, ¿no? Sí, siempre está invitado a la Casa Real, que por agenda pues no asiste. Sí, eso es un dicho, muy cómodo, lo agendo y luego lo voy. Pero bueno, sí, invitamos a la Casa Real, invitamos al jefe del MAGEN, del Estado Mayor del Aire, que es la estructura que tiene el ejército. Yo os voy a decir, no sé si estuvisteis vosotros en la reinauguración del monumento a la Chata. Yo estuve, ahí sí que estuvo la familia real.
Ahí estuvo el alcalde de Madrid, que era, ¿cómo era este? Manzano. Del PP, ¿cómo se llamaba? Manzano. ¿Eh? Era Manzano. Álvarez Manzano. Álvarez del Manzano, con su esposa, que siempre iba, Eulalia. Ahí estuve yo también. Siempre iba con él. Estuve yo invitado con la familia, ahí sí que estuvo la madre, la familia real, estuvo la madre del rey de don Juan Carlos, que iba en silla de ruedas. Entonces llegó en un coche de esos que están preparados, claro, le habían hecho un coche a la medida y todo, bueno, estos viven, y es un coche que está preparado, que entra la silla por detrás y se adapta totalmente. O sea, en lugar de llevar asientos atrás, lo hay, ¿vale? Que se puede pedir, ahora un taxi incluso y tal. Y la llevaron ahí con la silla de ruedas, ella estaba así, con la cabeza así, y estuvieron varios miembros de la familia real que ya han fallecido, incluida la madre del rey. Ahí sí que, porque fue una reinauguración oficial, porque no sé si sabéis que el monumento estaba bastante deteriorado, porque esa zona es una zona bastante mala. Ahí hay mucho drogadicto, luego hacia el Parque del Oeste hay prostitución. Bueno, ahora ya esa zona se ha saneado bastante, ¿no? Bueno, y ahora el monumento actual Está muy limpio, está muy limpio. Le faltaba Le habían la puesto una mano, bomba. esta mano le Le faltaba. habían puesto una bomba. No, bomba no. Estaba deteriorado por el ambiente que hay. Ya te han puesto una bomba. Bueno, pero estos son comentarios accesorios ya con Luis. Yo creo que a lo mejor me he extendido mucho. Podemos prácticamente dar por terminado el acto. Si queréis preguntar algo, decir algo, decirme, oye, vaya rollo, tal, dígame usted. Yo no le tengo que preguntar nada porque ha dado usted una buena lección de historia, además con un atrecho estupendo. Yo le quiero decir que gracias a la benevolencia de los presidentes soy miembro del Consejo Superior de este centro. Oh, maravilloso. Y quiero agradecerle... Ahora nos hacemos una foto de... Perdón, quiero agradecerle esta lección que usted nos ha dado. Le quiero agradecer por varias cosas. Una, porque yo soy madrileña, pero casada en Covadonga con un buen asturiano. Pero quiero decirle que es la primera vez que en un centro regional hablan tanto de Palencia. Mi padre era nacido en Saldaña y sus padres en Paredes de Nava. En Paredes de Nava. Entonces, a mí me Esos son dos exprimen, pueblos importantes. señor, a mí me exprimen y sale trigo. Y entonces, muy bien, pero usted ha hablado con una naturalidad de algo... perdón, antes de eso le voy a decir que eso es lo que usted no ha dicho, pero me encantaría que lo dijera, porque como universitaria, la primera universidad que hubo en España fue en Palencia. Lo que pasa es que no era el motivo de esta... Ni en Alcalá de Henares, ni en Valladolid, ni en Salamanca. Bueno, se llamaba Estudio General. Sí, señor. Y luego, digo que usted ha hablado... Oriunda de Palencia. Ahora la doy unos No, escuche. Y usted ha hablado con mucha naturalidad, que no así lo hacen la mayoría, de la reina Isabel II, de todos los amantes que tuvo, que ninguno de ellos, o sea, de su marido no fue el padre de ninguno de los hijos. El marido era homosexual. Sí. Y luego, sí, también, esto es una observación que le voy a decir a usted. El rey Juan Carlos no ha mirado demasiado al regalar, al conceder los toisones, porque a veces ha dado algún toisón a deportistas que a lo mejor en ese momento, bueno, en ese momento no lo merecían, pero bueno, es una observación. Yo que sepa, Álvarez de Miranda y el Duque de Suárez. Bueno, y alguno más. Pero bueno, señor, eso es una observación mía. Sí, no, me parece. Es una observación. Y nada más, muchas gracias porque además a todos los que usted ha dado los premios, merecidísimos. Ese retrato me parece estupendo. Bueno, el señor pintor, qué favorecida ha salido la chata. Bueno, ese que cuando era joven. Ha quedado bien. Y especialmente también a este querido presidente adjunto, que se lo merece todo, ¿eh? Todo. Pero usted, por lo que ha dicho, por su intervención y por su brillantez palentina, también se merece una cosa. Uy, bueno, Un pues... regalo que la voy a entregar. Hay que hablar, ¿eh? Hay que hablar. No es
oriunda de Villarreros, es oriunda de dos de los pueblos más importantes, y Paredes de Nava era un pueblo que mi familia, que eran propietarios agrícolas, tenían una finca que se llamaba La Cepuda. O sea que, pase por aquí. Hay que hablar, aquí. No, por favor. Entonces no se caiga porque eso sería, sé que se ve la infanta. Esto es nuestro máximo monumento, que es la Catedral de Palencia, que es una joya, ¿eh? Sí. La llaman la Bella Desconocida. Sí, señor. Para usted, para que lo tenga de recuerdo. Muchísimas gracias. A ver. Gracias, Que no tapemos a las... gracias, Gracias. Bueno, pues encantado, y ahora ya, si les parece, o mejor dicho, el presidente adjunto cierra el acto, si le parece, y los premiados, y la palentina oriunda, y Fernando, y Javier, y demás, con nuestros premios nos hacemos una foto de grupo, ¿de acuerdo? ¿Qué os Qué parece? bonito, pues señor, muchas gracias. Nada, sabiendo de que es oriunda de donde es, y una profesora, una catedrática, y todo lo que es, y yo decirles... Inspectora de Educación. Decirles que estoy encantado de que me hayan recibido aquí y que me perdonen si alguna vez en alguna conferencia, en esta misma conferencia, pues he entrado en detalles que no al lugar, que no son convenientes en ningún sentido. Que me parece muy bien la actividad que realizáis, pero que me parece que la propuesta relacionada con Asturias creo que es muy idónea para este centro. A lo mejor otras propuestas, como hablar del señor Stalin, pues no están relacionadas, pero nada, un pequeño comentario nada más. Bueno, lo dicho. A ver, Bueno, vamos a ver. nos ponemos aquí. Francisco Javier, Sí, nos vamos. vamos a mirar siempre al futuro. Vamos a mirar al futuro aunque recordemos el pasado. Por supuesto. Porque hay que tener memoria de todo lo que ha pasado. Porque dicen que el que olvida la historia corre el riesgo de volver a repetirse. Bien, pues muchas gracias por la asistencia, gracias por tu magnífica conferencia, porque eso, lo que dice Asunción es verdad, hablas con mucha naturalidad. No pareces un conferenciante, hablas con mucha naturalidad. Entonces, bien, pues nada, que cuando quieras volver... Tú con los botijos, todos con su premio. Que cuando quieras volver, con tiempo, búscate día y hora. Ya sale la promesa de que en un futuro cercano nos sabemos. Bueno, volveros a ver con los regalos. Don Federico, a ver, don Federico. ¿Quién falta que le hemos dado un premio? A ver, venga, a sacarnos fotos. A ver. Sí, luego te las paso. Ahora también que Nos agrupamos sobre lo que se da la bandera. Venga. A ver, venga, nos ponemos agrupados. No, que se me A ver, ya, ahora. A ver. Yo por mi parte, vale. Francisco, hablas también que no pareces Muy bien, Valentino, muchas pareces gracias. Séneca. Oye, pero a Séneca lo envenenaron, ¿eh? No... Entonces no. Bueno, a ver el día 15 que hacéis, ¿eh? Los de la federación. El 15 de mayo, Que el 2 de mayo no os he visto. Que guarde bien el metro. el 15 de mayo iremos a la pradera de la Fuente, Ya lo sé. a honrar al santo y luego comeremos una rojilla. Bueno, a la pradera vais. Iremos, No ponen puestos ni nada. Bueno, pues lo dicho, y esto